Buenos días, muchachos. Disculpen que en las últimas clases no he podido estar presente. Lamentablemente tengo un problema en un ojo y me van a tener que operar. Dedicado justamente a la operación. Hoy vamos a ver que lamentablemente esta clase va a estar grabada y no va a estar en vivo. Lo relacionado con cómo resolver algunos problemas donde se presentan circuitos llamados circuitos resistivos. Los circuitos resistivos tienen una, un conjunto de resistencias y un conjunto de fuentes de voltaje, nada más. Este tipo de circuitos son circuitos bastante simples para que nosotros empecemos el tratamiento de los temas que tratan que ver con los circuitos, o que tienen que ver con los circuitos. Para eso vamos nosotros a hacer uso de tanto la ley de Ohm como de las leyes de Kirchhoff. Acuérdense, la ley de Ohm nos indica cuál es la diferencia de potencial en un elemento en función de la corriente, en la resistencia en función de la corriente. Según lo que nosotros vimos de ley de Ohm, la corriente entra por aquel terminal que vamos a marcar con el signo más. Importante que nosotros tengamos presente eso, aunque eso no significa que la diferencia de potencial que nosotros calculemos sea siempre positiva, puede darnos negativo. El hecho es que la corriente, según el modelo que nosotros vamos a utilizar, que es un modelo matemático que funciona, aunque no representa realmente muchas veces el sentido de cómo es que se mueven las cargas, este modelo hace uso de una corriente que entra por el terminal que nosotros vamos a denominar con el signo más. Eso es sumamente importante. Otra cosa importante es que la ley de Ohm nos dice que esa diferencia de potencial es igual I por R, es decir, el potencial del terminal de la resistencia que nosotros denotamos con el signo más menos el potencial de aquel lado de la resistencia que se señala con el signo menos es igual a la corriente multiplicado por la resistencia, pero como esta resistencia va a ser una cantidad positiva y la corriente puede tener signos, esa diferencia de potencial puede darnos un signo, puede darnos tanto positiva como negativa. La otra cosa que vamos a utilizar son las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, la ley de las corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran en un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. Y la otra, la ley de los voltajes de Kirchhoff, o segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que en un lazo, es decir, en una trayectoria cerrada, la sumatoria de todas las diferencias de potencial que se encuentre partiendo de un punto y llegando nuevamente a dicho punto es igual a cero. El método que nosotros vamos a utilizar, o los métodos que nosotros vamos a utilizar, son dos. Vamos a primero a utilizar un método que previamente se basa en la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, y luego una modificación. Esta modificación es relativamente sencilla. Es una modificación de el método de Kirchhoff, pero que permite hacer las cosas un poquitico más rápido. Pero es un método que se basa en Kirchhoff y hay que saber Kirchhoff. Y además, no es un método de validez general. Kirchhoff para este tipo de circuitos sí lo es, porque está basado en leyes, en la ley de conservación de la carga y en la ley de conservación de la energía. Ahora, vamos a resolver los circuitos mediante una ayuda. Esta ayuda es una ayuda gráfica. Esta ayuda gráfica va a ser algo que nos va a acompañar solamente por breve tiempo, que vamos a llamar esquema de la topología de la red. Los esquemas de la topología de la red se consigue de la manera siguiente. Vamos a suprimir los propios elementos del circuito y quedarnos con algo que nos indique cómo es que ellos están conectados, sin importar ellos, es decir, cuáles son los caminos por los cuales circularían las corrientes del circuito. Eso es sumamente importante porque nos ayuda a tener una visión del todo, de
comporta las distintas corrientes del circuito, sin importar los elementos. Es sumamente útil que nosotros tomemos aquí, que por supuesto, según la definición que nosotros estamos dando de nodos, en este curso se utiliza la definición como de nodo la siguiente. Un nodo es aquel lugar donde se unen dos o más elementos simples del circuito. Algunos nodos se pueden perder en el uso del esquema de la topología de la red, porque si hay elementos que están en serie, es decir, unidos por nodos de dos ramas, ellos desaparecen del esquema de la topología de la red, porque nos quedamos solamente con la forma que une de la trayectoria por la cual circula una sola corriente, que es la corriente común. Ellos van a desaparecer, esos elementos desaparecen, y por lo tanto, eso significa que cuando nosotros tengamos algo como elementos que están en serie, el nodo que une a los elementos en serie no se va a poder visualizar de forma sencilla en el esquema de la topología de la red, porque lo que le interesa al esquema de la topología de la red es que va a haber tantas ramas circuitales como corrientes tenga el circuito. Eso es sumamente importante. Vamos a definir eso eh, con más detalle, o vamos a tratarlo con más detalle luego. Ahora, los elementos simples de circuito entonces van a ser sustituidos por trayectos rectos, por conductores rectos. Y allí nos va a quedar algo como lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Pónganse que tenemos un circuito como este. El esquema de la topología de la red nos dice que ese circuito, que es un circuito de dos mallas, acuérdense que los agujeros representan las mallas. Aquí tengo una malla, aquí tengo otra malla. Este es un circuito de dos mallas. Nada más va, una vez que nosotros hagamos el esquema de la topología de la red, a indicarse con una topología que va a tener también dos agujeros, es decir, representa esas dos mallas, pero sin los elementos del circuito. Por ejemplo, la fuente B sub 0 y la resistencia R4 desaparecerían, y por lo tanto el nodo que las une a ellas, que nos indica que realmente tenemos elementos que están en serie, no, no se puede visualizar. Eso es sumamente importante, pero sí se podría visualizar la trayectoria que tendría la corriente que circula por ella. Aquí tendríamos que R1, B sub 0 y R4 estarían circulando, o por ello estaría circulando una única corriente. Vamos a decir que por ellos, al tener una sola corriente, ellos son elementos que están en serie. Es decir, estos tres elementos van a estar en serie, tienen una única corriente, y vamos a representarlos como una sola cantidad. Esa única cantidad en el esquema o entidad en el esquema de topología de la red es lo que nosotros vamos a llamar una rama circular. En este circuito, como nosotros podemos ver, vamos a tener un esquema de topología de la red similar a este, donde vamos a tener tres ramas circuitales. Las ramas circuitales van a ser aquellas porciones del esquema de topología de la red que tienen un único valor de corriente. Todos los elementos que estén en esto que yo estoy señalando ahora con el cursor tendrían una única corriente, sin importar cuántos elementos sean. Vemos que proviene de un circuito donde allí había tres elementos, pero realmente no importa el número de elementos. Puede ser desde 0 hasta cualquier número. Aquí tendríamos otra rama circuital, y por acá tendríamos otra rama circuital. Este es un circuito de dos mallas y tres ramas circuitales, y por tener tres ramas circuitales es un circuito de tres corrientes nada más. Voy a leer a continuación algunas de las ventajas que tiene la representación que estamos llamando esquema de la topología de la red. Primero, no se distrae por las características de los elementos individuales. Claro, no aparecen. Se identifica fácilmente cuáles son las mallas de la red. Aquí, voy a ir hacia atrás, podemos ver que tenemos dos mallas. Esta sería una malla y esta es otra malla. Algo que también es fácil de ver en el circuito original. Tercero, se puede ver cuáles son los elementos
o ver cuáles elementos se encuentran entre dos mallas, elementos que vamos a llamar intermallas. Vean, entre esta malla y esta otra malla se encuentra esta intermalla. Los elementos que están aquí vamos a llamarlo intermalla. Aquí aprovecho la oportunidad para mencionarlo. La palabra intermalla no se encuentra prácticamente en ninguna otra literatura. Es una palabra de acuñación propia. Esta palabra fue consultada por las personas que saben más castellano que yo. Se lo pregunté a algunos miembros de la Real Academia Española para ver si se podía decir la palabra intermalla. También tenemos aquí lo siguiente. Se puede identificar fácilmente lo que llamaremos ramas circuitales. No deben confundirse con las ramas de un nodo, siendo estas aquellas partes que no pertenecen a más de una malla. Vean, vamos al circuito original. Esta es una rama del nodo, este es uno de dos ramas, porque se dice que un nodo es un conductor que une a más de un elemento simple de circuito, tiene tantas ramas circuitales, pero tantas ramas de nodo como elementos simples de circuito estén unidos a él. Este es un nodo de dos mallas. En cambio, este otro nodo es un nodo de tres. Pero aquí tenemos una rama circuital que no necesariamente corresponde con una rama de nodo. Y además, este esquema permite identificar las ramas circuitales, mismas que pueden estar formadas por cualquier número de elementos, con la propiedad de que si este número es mayor o igual que 2, todos estarán en serie, por lo que tendrán la misma corriente. Pero en el caso que el número sea 1, entonces solo ese elemento tiene esa corriente. Lo anterior nos lleva a decir que en una red cualquiera el número de corrientes distintas es igual al número de ramas circuitales del circuito. De hecho, podría hasta no tener elementos del circuito, una rama circular. Aquí se coloreó con tres colores diferentes cada una de las tres ramas circuitales que presenta ese circuito. Noten que de esas tres ramas nosotros vamos a tener la cualidad de que hay una rama intermalla. Vamos nosotros a identificar siempre las ramas intermallas y parte del truco, entre comillas, que nosotros vamos a utilizar es saber dónde están las ramas intermallas. En este caso, esta es la rama intermalla. Noten que podríamos trabajar ahora colocando corrientes. Es interesante notar que el punto donde confluyen las ramas circuitales se comporta siempre como un nodo. Aquí podríamos decir que tenemos un nodo. Este nodo sería un nodo que tiene tres ramas circuitales y por lo tanto este circuito tiene tres corrientes. Pero cuidado, es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta que muchas veces vamos a tener que hay más corrientes de las que nosotros podríamos tener en un único nodo. Eso lo vamos a ver luego. Noten, por ejemplo, que aquí tenemos un nodo y aquí tendremos un nodo diferente en nuestro circuito original. Pero las corrientes que están presentes en este nodo también están presentes en este otro, en este caso particular. Por ejemplo, si aquí tuviésemos una corriente que sale de este nodo, acuérdense que el punto donde confluyen las ramas circuitales se comporta como un nodo. Si aquí tengo una corriente que sale, esa corriente en este nodo estaría entrando. Si aquí tengo una corriente que sale, aquí estaría entrando. Noten que el hecho es que las corrientes en el otro nodo, en este caso particular, tendrían los sentidos opuestos. Entonces, la ley de Kirchhoff de los nodos nos dice que la sumatoria de las corrientes que entra en un nodo igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. Es como si hubiésemos agarrado la ecuación de uno de los nodos y lo hubiésemos multiplicado por -1 para conseguir el otro nodo. Por lo tanto, en este circuito tenemos realmente tres corrientes. No importa cuál de los dos nodos, entre comillas, nosotros estudiemos.
Ahora, el procedimiento que nosotros vamos a utilizar para el método que vamos a llamar método de Kirchhoff va a ser el siguiente. Vamos a poner las corrientes, pero las corrientes a estos nodos, que es el punto donde concluyen las ramas circuitales, y se las vamos a poner en cualquier sentido, pero con el cuidado siguiente. El cuidado va a ser que nosotros vamos a colocar la corriente solamente a aquellas ramas circuitales que pertenezcan a una única malla. El objetivo va a ser el siguiente. Vean, el objetivo de todo esto se basa en que si nosotros colocamos las corrientes de la rama azul y la rama verde, por ejemplo, podríamos aplicar la ley de Kirchhoff en las corrientes para encontrar la otra corriente restante en función de esas otras dos corrientes. Y eso es sumamente útil para nosotros. Podríamos nosotros entonces darnos cuenta que una corriente, la corriente de la rama que estamos llamando intermalla, la podemos poner en función de las otras corrientes. Por lo tanto, en definitiva, realmente en este circuito, aunque es un circuito de 3 mallas, se puede utilizar solamente 2 corrientes. Y esa es la clave, para no aumentar el número de corrientes. Ahora, si procedemos de esa manera, podemos darnos cuenta entonces lo siguiente, que al colocar estas corrientes vamos a requerir un paso adicional. Entonces, realmente lo que estamos utilizando es un procedimiento muy mecánico. Primero, en nuestro circuito original, posteriormente hacemos la representación del esquema de topología de la red, representación que después uno prácticamente no requiere hacerla porque se puede hacer de manera mental en los circuitos muy pequeños. Después que se hace eso, le vamos a colocar las corrientes a las ramas que pertenezcan a una sola malla, es decir, identificamos cuáles son las ramas circuitales y le colocamos las corrientes a aquellas ramas circuitales que pertenecen solamente a una malla. Las intermallas las dejamos para luego, pero el sentido de esas corrientes, las corrientes que estamos colocando en estos elementos que pertenecen a una sola rama circuital, puede ser arbitrario. Nosotros podemos colocar los sentidos como se nos antoje, a no ser que algo nos obligue a tener un sentido diferente. Por ejemplo, que en el enunciado nos digan determine la corriente en tal sentido, pues colocamos la corriente. Porque cualquier corriente que nosotros vayamos a determinar, siempre como parte previa le tenemos que saber cuál es el sentido. El sentido es algo importante para determinar las corrientes. Ahora, si hacemos eso, podremos entonces tener la representación solamente en función de las corrientes de Kirchhoff de esas mallas. Hay otras corrientes que se le ocurrió a un personaje importante, el señor Jean-Claire Maxwell, que funcionan muy parecido a las corrientes de Kirchhoff, corrientes que vamos a dibujar como arcos. Estas corrientes van a tener la polea siguiente, se dibujan como arcos y tienen localmente el mismo sentido que la corriente de Kirchhoff. Por ejemplo, voy al circuito anterior. Pónganse que pintamos una corriente por la rama azul que vaya hacia la derecha. Ahora vamos a pintar una corriente que vamos a dibujar como arco en la malla, que es una corriente de malla, que cuando pase por esta parte, es decir, por esta parte local, vaya también hacia la derecha. Entonces tendremos que dibujar esa corriente como arco en el sentido horario. Si lo hubiésemos dibujado en el otro sentido, hacia la izquierda por acá arriba, y entonces la dibujamos en el sentido anterario, para que cuando pasa por acá, vaya en el mismo sentido que la corriente de Kirchhoff que hemos dibujado. Esas corrientes que se dibujan como arcos se llaman, como dije, corriente de malla de Maxwell. Son una herramienta muy útil para resolver circuitos. Y vamos a darnos cuenta que nos va a permitir a veces llegar a la solución de forma más rápida. Cuidado, muchachos, aquí una advertencia. Por favor, cuando ustedes vean otros métodos distintos de resolver circuitos o otras personas que resuelven circuitos, tienen que estar
muy pendiente de que hay muchas maneras de resolver los circuitos. Yo trato de dar el que yo considero el método más corto, pero hay otros. Ahora, una vez que nosotros tenemos esto, podemos entonces llegar a algo como la situación siguiente. Noten, puse dos corrientes nada más, que llamé ISU1 e ISU2. Los sentidos de estas corrientes yo los puse arbitrarios, entre comillas. Este sería por Kirchhoff y esto por corriente de malla. Noten que las corrientes de malla se dibujan como arcos y tienen el mismo sentido que las corrientes de Kirchhoff cuando pasan por una rama. En esta rama, parte superior de esta rama, esta corriente de Kirchhoff iría hacia la derecha. Cuando pasa por la parte superior de esta rama, esta corriente de malla va hacia la derecha. Lo que va a ocurrir a este caso. Pero los sentidos de ISU1 e ISU2 realmente pueden ser arbitrarios. Realmente pueden ser arbitrarios. Aunque, ¿cómo? Vamos a ver posteriormente, para mecanizarnos y hacer las cosas un poco más fácil, muchas veces se elige que las corrientes, cuando se dibujan como corrientes de malla, tengan siempre la cualidad de que tengan el mismo sentido, entendiéndose por sentido horario o antihorario. Si la primera la dibujo horario, voy a tratar que todas las demás las dibujo también horario. Si las primeras la dibujo antihorario, todas las demás las voy a dibujar antihorario. Cuidado, hay métodos diferentes y esos métodos producen sistemas de ecuaciones que son ligeramente distintos, pero los resultados son compatibles. Y muchas veces estos otros métodos son un poquitico más complicados porque requieren el estudio de algunos signos. Ahora, noten que ya tenemos entonces la representación en el esquema de la topología de la red. Bien, sabemos algo, que este circuito no es un circuito solamente de dos corrientes, es un circuito de tres. Eso significa que tenemos que calcular una corriente adicional. Como ya mencioné, esta corriente adicional la podemos calcular por el método, o mejor dicho, por la ley de las corrientes de Kirchhoff, aplicada, por ejemplo, a este nodo. Pero para poder conseguir la corriente en esta rama que estamos llamando intermalla, vamos a requerir obligatoriamente pintar primero la corriente y luego calcularla. Eso es sumamente importante. Vean, coloqué la corriente hacia abajo. Si ustedes me preguntan por qué, yo voy a responder de manera un poco ruda, porque me dio la gana. No hay ninguna razón que obligue a que yo tenga que colocar una corriente en un determinado sentido. Y de hecho, una de las ventajas del esquema de la topología de la red es que no nos confundimos con lo que nos podría dar el circuito original, puede ir hacia atrás. Y algunos errores que a veces surgen vienen de justamente tomar en cuenta los signos de algunos de los elementos, por ejemplo, la fuente. Y es el que es obligatorio que la corriente vaya en un determinado sentido para que pase algo, entre o salga de alguno de los terminales de la fuente, cosas de ese estilo. No, en el esquema de la topología de la red, como ni siquiera hay elementos de circuito, estas corrientes son dibujadas totalmente de manera independiente respecto a los elementos que realmente tiene el circuito. Ahora, una vez que se tiene esto, vamos a aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff, por ejemplo, a este nodo. Acuérdense que la ley de las corrientes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran en un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. Si como nodo coloco el punto donde he colocado el cursor, noten que la corriente ISU no se dirige hacia el nodo. En cambio, la corriente ISU2 y ISU3 salen de él, por lo tanto, ISU1 será igual a ISU2 más ISU3. La suma de las corrientes que entran en un nodo igual a la suma de las corrientes que salen de él. De allí podemos determinar ISU3 en función de ISU1 e ISU2. ISU3 sería ISU1 menos ISU2. Esto es válido en cualquiera de los dos circuitos, tanto en el circuito expresado en función de las corrientes de Kirchhoff como en el circuito expresado en función de las corrientes de malla.
Pero lo que acabamos de mencionar nos lleva a una regla práctica, es decir, una regla operativa, algo para calcular la corriente I-3 cuando la representamos con el método de las mallas, como corrientes de mallas. Y es que esta I-3 nos dio I-1 menos I-2. Noten que primero dibujamos I-3, después nos fijamos cómo se comportan I-1 e I-2 cuando pasa por la rama intermalla, es donde está I-3. Noten que I-1 tiene el mismo sentido que I-3. En cambio, I-2 tiene el sentido opuesto a I-3 cuando ya pasa por la rama marrón, es decir, por donde está I-3. Y podemos entonces decir ahora lo siguiente. La corriente intermalla igual la corriente de la malla adyacente a la intermalla, por supuesto, que tiene el mismo sentido, menos la corriente de la malla adyacente que tiene el sentido opuesto. Eso en el caso de que ambas corrientes tengan el sentido opuesto. Pero si se dibujaron las corrientes, no sé que nos olvidamos de este dibujo, y dibujo las corrientes con I-2 en el sentido opuesto, entonces hubiese quedado que I-3 es igual a I-1 más I-2. De hecho, una corriente equivale a una corriente en el sentido opuesto, pero el signo contrario. Eso significa que si la corriente le hubiésemos dibujado el sentido opuesto por el signo contrario, le cambiamos simple y llanamente el sentido de la corriente en el dibujo y le cambiamos el signo en la ecuación. Y de ahí conseguiríamos cómo determinar I-3. De hecho, si esta corriente la hubiese dibujado en el sentido opuesto, me hubiese quedado que esta corriente estaría entrando al nodo, igual que I-1, entonces hubiésemos dicho I-1 más I-2 igual a I-3, porque I-3 sale, que es justamente lo que acabamos de hacer. Esta ecuación tiene una ventaja, y es que nos permite olvidarnos, entre comillas, de la corriente intermalla, porque ya sabemos cómo determinarla. Es decir, primero la dibujamos y posteriormente la determinamos en función de las otras dos. Ahora, vamos a representar nuestro circuito original, pero con las corrientes que acabamos de determinar. Esto es sumamente importante porque una vez que tenemos eso, vamos a tener un circuito que nosotros podemos ahora aplicarle ya la ley de los voltajes de Kirchhoff, porque la corriente ya la usamos. Vean, las tres corrientes serían estas. Noten que la corriente intermalla no la coloco en función de I-3, sino que la coloco en función de I-1 e I-2. Y una vez que tenemos esto expresado de esa manera, podemos ahora proceder a aplicar la ley de Kirchhoff de los voltajes. Pero la ley de Kirchhoff de los voltajes, cuando uno está aprendiendo, vamos a usarla de la manera siguiente. Vamos primero a ponerle la polaridad, es decir, los signos, a la resistencia. Estos signos se los vamos a poner de la forma siguiente. Positivo por donde entre la corriente que circula por el elemento. Cuidado, una advertencia importante. En los elementos que están en las ramas intermallas, lo que interesa es la corriente intermalla, no las corrientes que están a los lados. En este caso, cuando pase por R2, me interesa esta corriente intermalla, I-1 menos I-2, y no I-1 o I-2, particularmente, aunque hay métodos donde se toma en cuenta ambas corrientes, pero este procedimiento es diferente a eso. Noten ahora que vamos a poner entonces positivo por donde entra la corriente. Aquí, por ejemplo, R1 está que la corriente I-1 entra por el terminal de la izquierda. Entonces allí pondremos el signo más. Y sale por el terminal de la derecha. Ahí pongo el signo menos. I-1 menos I-2, es decir, lo que habíamos llamado antes I-3, va bajando. Por lo tanto, en R2 positivo el terminal de arriba y negativo el terminal de abajo. En R5 la corriente I-2 pasa de arriba a abajo. Entonces el terminal más es positivo, pero es el de arriba, y el menos es el de abajo. En R3 la corriente I-2 pasa por el primero, por el
terminal de la derecha y luego por el de la izquierda. Entonces, al terminal de la derecha le vamos a colocar el signo más y el de la izquierda el signo menos. En R4, la corriente I1 pasa de izquierda, perdón, de derecha a izquierda. Entonces, el lado de la derecha será el positivo y el de la izquierda el negativo. Eso es sumamente importante porque ahí estamos aplicando la ley de Kirchhoff de los voltajes. En el caso de la fuente, no necesitamos colocar la polaridad porque ya está puesta de manera profesa en el elemento. Noten que el terminal más corto es el negativo y el más largo es el positivo. Entonces aquí tengo menos, aquí tengo más, aquí tengo menos, aquí tengo más, aquí tengo menos, aquí tengo más. Noten que hay una diferencia entre la resistencia y la fuente. En el caso de las fuentes, si el valor de la diferencia de potencial que ellas tienen es positivo, nosotros vamos a tener que el lado que estamos llamando o señalando con el signo más es tal que tiene un potencial mayor que el potencial que estamos señalando con el signo menos. Eso es sumamente importante. Pero en cambio, en la resistencia, la situación no es así. Todo va a depender del signo de la corriente. Por ejemplo, si la corriente que calculemos al final, o sea que no vamos a hacer nosotros, solamente vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Vamos a hacer que esta corriente al final hubiese quedado positiva. Eso significa que ella estaría entrando por este terminal y entonces ese terminal sería más positivo que el otro. Es decir, la diferencia de potencial V igual I por R sería esa diferencia de potencial, potencial del positivo menos el potencial marcado por el signo menos, igual a I por R. Como R es positiva, si la corriente es positiva, eso significa que realmente el terminal de la derecha es mayor en potencial que el terminal de la izquierda. Pero si la corriente es negativa, podría ocurrir lo contrario. Y hasta puede darnos el caso de que la corriente sea cero. Cero es un valor válido de corriente. Ahora vamos a poner los signos. Los signos que nosotros vamos a requerir son en la resistencia, no en la fuente. Y posteriormente vamos a aplicar la ley de mallas, pero la ley de los voltajes de Kirchhoff a las mallas. Vean, coloqué las polaridades, se colocaron aquí las polaridades. Noten que las polaridades cumplen con lo que hemos dicho anteriormente. La corriente entra por terminal positivo. Ahora, vamos a calcular la sumatoria de las diferencias de potencial en las mallas. Aquí tengo dos mallas y vean que también hay dos corrientes, por lo tanto, si todos los valores de la resistencia y la fuente fuesen conocidos, tendríamos dos incógnitas, las dos corrientes, y vamos a requerir entonces resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a usar esta nomenclatura. Esta nomenclatura para indicar el sentido de recorrido y el punto donde sale, es el mismo punto donde se llega para completar el recorrido. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a el circuito original. Estamos saliendo entonces, vean, en la fuente, porque parece que lo vamos a recorrer en este sentido, la fuente vamos a ir del menos al más. Parece que el menos en la fuente es el terminal más corto, del menos al más. Entonces lo vamos a anotar como un aumento, es decir, lo vamos a anotar como más. Por eso es que en esta ecuación aparece eso cero positivo. Luego, en la resistencia vamos de más a menos, una disminución, pero la diferencia potencial en la resistencia es I por R, por la ley de Ohm. Por lo tanto, menos I sub 1 por R1. Menos I sub 1 por R1. Ahora pasamos por esta resistencia, que también vamos a anotarla como una pérdida, menos la resistencia por la corriente, pero acuérdense que la corriente que circula por ella es esta. La diferencia de I sub 1 menos I sub 2, por lo tanto, sería menos R2 por I sub 1 menos I sub 2.
Ahora vamos a la fuente de nuevamente de menos a más. Hay un aumento más b sub 2, más b sub 2. Y vamos a tomar en cuenta ahora esta resistencia, la resistencia R4. Voy de más a menos, entonces menos I sub 1 por R4. Menos I sub 1 por R4. Al llegar al punto de partida, igual a 0, según la ley de Kirchhoff de los voltajes. Esa sería nuestra ecuación. Noten que el procedimiento siempre va a ser el mismo. Ahora, si utilizo la otra malla, pues, aplicando el mismo procedimiento, partiendo de aquí, el punto de partida es arbitrario y el sentido de recorrido también. Si parto de allí, voy a decirlo rápidamente, en este sentido de recorrido sería menos B sub 2 más R2 por la diferencia I sub 1 menos I sub 2 más B sub 1 menos R5 por I sub 2 menos I sub 2 por R3 es igual a 0. Eso es lo que está. Eso por R3 es igual a 0. Eso es, sería eso. Noten que tendríamos entonces tres ecuaciones. Una, llamamos B sub 1, que es la ecuación que surge de Kirchhoff, que vincula a las corrientes de malla y la corriente intermalla, y dos ecuaciones adicionales que yo llamé E sub 2 y E sub 3. Esas ecuaciones tienen como incógnita I sub 1 e I sub 2, las dos ecuaciones I sub 2 e I sub 3. Por lo tanto, la ecuación que yo había llamado I sub 1, hasta la puedo guardar por allí hasta el final. Resuelvo el sistema de dos ecuaciones que integran las ecuaciones E sub 2 y E sub 3, consigo cuánto vale I sub 1 e I sub 2, y una vez que consiga I sub 1 y I sub 2, me voy a la ecuación 1 para calcular justamente la corriente intermalla I sub 3, porque hay solamente una ecuación que tiene la corriente I sub 3, que es la ecuación 1. De allí que tendríamos entonces cómo plantear nuestro sistema de ecuaciones. Esto se puede hacer para cualquier número de malla, pero es importante señalar que cuando se llega a estas ecuaciones, nosotros podríamos darnos cuenta que cada vez que se pasa por una intermalla va a aparecer una diferencia de corriente, si hay resistencias allí. Y cuando se pasa por un elemento resistivo que está circulando por él una única corriente, entonces va a aparecer solamente una vez y en función de esa única corriente. De allí que uno al ver una ecuación como esta, uno diría, mira, se partió de un punto, se pasó por una fuente, aquí tengo que se pasó por una rama intermalla, porque aparecen dos corrientes. En el sentido de recorrido, como iría la corriente, como hace que aquí uno ve esta ecuación y dice, ah, voy de menos hacia más. Y eso indica que ya sabemos cuál es el sentido de la corriente. Luego se pasa por una fuente de menos hacia más. Ahora, esta corriente I sub 2 aparece como una disminución. Habría que dibujar esa corriente en esta malla y pasa una sola vez por R5. Vean que hay una sola vez que se toma R5. Entonces, eso significa que esta resistencia R5 pertenece únicamente a una sola malla. No está en una intermalla. Lo mismo ocurre con R3. Y esto está posteriormente igualado a 0, es decir, a partir de esta información nosotros hasta podríamos reconstruir la malla y junto con la ecuación 2 tener cuál es realmente el circuito. Es decir, a partir de las ecuaciones se puede reconstruir el circuito. Eso es algo importante y de hecho muchas veces es útil practicar esa habilidad porque muchas veces uno quisiese hacer, por ejemplo, un diseño de algo. Y uno dice, mira, yo quiero diseñar un circuito, por decir algo, un circuito de dos mallas, el cual tenga estas cualidades, que tenga tantos elementos de circuito y quiero que esta corriente, por ejemplo, valga tanto.
Bueno, uno puede a partir de esa información ir diseñando el circuito. Es importante porque nosotros vamos a ser ingenieros y el ingeniero muchas veces diseña, solamente hace lo que estamos haciendo ahorita, que se llama análisis, analizar esto. Es decir, el, ya dado el circuito, cuáles son las corrientes que tiene. El procedimiento de diseño se llama síntesis, que es algo sumamente importante. Dadas las especificaciones de un circuito, nosotros vamos a construir el circuito, a diseñar el circuito. Es sumamente importante, pero quien no sabe analizar, no sabe síntesis. Eso es sumamente útil. Los ingenieros tenemos que practicar ambos. Ahora, es interesante que notemos algo sobre las ecuaciones. Voy a ir a una de ellas, por ejemplo, la ecuación de la malla 2. Estas ecuaciones, sí, se dibujan las corrientes de las mallas en el mismo sentido, aunque me voy a olvidar de las corrientes de Kirchhoff. Estoy hablando de corrientes como corrientes de malla. Ellas, si se dibujan en el mismo sentido, como en este caso están dibujados en estos circuitos, cuando pasan por las resistencias, noten que el valor de I sub 1, por ejemplo, siempre va a aparecer negativo. De más a menos, de más a menos. I sub 1 aparece negativo. En la malla 1, I sub 1 aparece negativo, I sub 1 aparece negativo. Es decir, tiene el mismo signo. Pero la otra corriente aparece con el signo cambiado. ¿Por qué? Porque cuando se hubiese tomado la corriente intermalla, ella tiene un signo diferente. Ese signo es importante, surge del hecho de que están colocadas las corrientes en el mismo sentido. De allí que uno podría entonces decir lo siguiente: voy a alguna de las ecuaciones y voy a hacer algo. Voy a pasar las corrientes hacia el otro lado de la igualdad. Voy a imaginar que paso las corrientes hacia el otro lado de la igualdad. Dejo las fuentes, por ejemplo, B sub 0 más B sub 2 de un lado de la igualdad, y esta corriente la agrupo con esta otra. Me queda menos I sub 1 por R1 menos I sub 1 por R2, es decir, menos I sub 1, abro paréntesis, factor común de R1 más R2. Pero ¿qué representa R1, R2? En este caso, y perdón, me faltó la resistencia R4, R1, R2 y R4. Vamos al circuito original y vemos que esa es la suma de las resistencias que están en esta malla. Ellas quedarían multiplicando a I sub 1, que es la corriente de la malla que estoy estudiando. La otra es, tiene que ver con R2. Aparece I sub 2 por R2. I sub 2 es la corriente de la malla adyacente y R2 es la resistencia común. Y las fuentes aparecen con los signos según la corriente. ¿Ven? Más B sub 0 más B sub 2, porque la estamos recorriendo en el mismo sentido que la corriente, en este caso. Entonces, de allí que podríamos llegar a esa regla práctica que aparece aquí. Para la malla I, ¿no? Enumeramos las mallas. Por ejemplo, a esta malla la llamo 1 y esta malla la llamo 2. Entonces, cuando digo la malla I, es que esa I puede ser 1 o 2. Para la malla I, cuando I vale 1, por ejemplo, estoy estudiando la malla 1. Cuando I vale 2, estoy estudiando la malla 2. Para la malla I, donde I en este caso vale 1 o 2, sería I de la malla que estoy estudiando por la sumatoria de las resistencias que hay en ella. Cuidado aquí, parece un signo menos. La corriente de la malla adyacente por la sumatoria de las resistencias comunes entre la malla adyacente y la malla I, igual a la sumatoria de las fuentes. Esta ecuación se llama ecuación del método de mallas de Maxwell, que vamos a llamar simple y llanamente método de mallas. Entonces, el método, las corrientes de malla de Maxwell o método de mallas, lo vamos a utilizar según esta ecuación.
Noten que el método de la corriente de malla de Maxwell requiere, para que podamos utilizar esa ecuación, que todas las corrientes sean dibujadas en el mismo sentido. Cuidado, hay quienes las dibujan en sentidos opuestos, en un sentido que no necesariamente es este. Eso es importante, es sumamente útil para nosotros. Si nosotros dibujamos las corrientes, por ejemplo, con esta corriente en el sentido opuesto, la ecuación sería otra, un poquito más complicada. Es mejor colocar las corrientes de malla todas en el mismo sentido. Vamos a ver eso con un circuito un poco más grande. Entonces, vean que si aplicamos este método, podemos resolver unos circuitos un poco más complicados. Por ejemplo, un circuito de 4 mallas. Aquí previamente se pintaron los sentidos de las corrientes. Vean, las 4 mallas, las 4 corrientes de mallas, todas tienen el mismo sentido. Es importante para poder usar la relación anterior. Vamos a ver cómo determinar hemos dicho, las corrientes, las ecuaciones que nos permiten encontrar dichas corrientes. Vamos a estudiar la malla 1. Malla 1 es esta. Sería, según la ecuación, y su 1 por la suma de las resistencias que hay en ella, que sería R2, R3 y R5, menos, y su 2 por la resistencia en común. La resistencia en común es R3, entonces menos, y su 2 por R3, menos, vean, solamente positivo la malla que estoy escrito, menos, y su 3 por la resistencia en común entre la malla 1 y la malla 3, pero no hay nada en común. No hay resistencias entre estas dos mallas. Por lo tanto, sería menos y su 3 por 0. Menos y su 4 por la resistencia en común entre la malla 4 y la malla 1, que en este caso es R2. Menos R2 por el 4. Igual a la sumatoria de las fuentes, cuando se recorren en el sentido de la corriente, sería más B sub 2, porque es menos, hace más, menos B sub 1. Okay. Esta sería entonces la ecuación de la malla 1. Noten que no hay resistencia en común entre la malla 1 y la malla 3. En el caso de la malla 2, la situación sería similar. Más y su 2, la ecuación de la malla que estoy estudiando, es la única malla, pero la única corriente que va a ser antecedida por el signo más y su 2 por la suma de las resistencias. Menos y su 1 por la resistencia de común, menos y su 1 por R3, menos y su 3 por la resistencia en común, pero aquí no hay resistencia, por lo tanto, menos y su 3 por 0, menos y su 4 por la resistencia en común, 0, igual a más B sub 3, porque voy de menos a más cuando recorro esta malla en este sentido, y hay una única fuente. Si no hubiese fuente, lo igualamos a 0. Se noten que esa sería entonces la ecuación de la malla 2. En el caso de la malla 3, procedemos de manera similar. Voy a ponerla ya de una vez. Noten que en la malla 3 no tengo resistencia en común con la malla 1. Tampoco hay resistencia en común con la malla 2. Estamos estudiando la malla 3, y es la que tiene el signo más. Y las resistencias que hay en ella son R4 y R6. Y la corriente ISO4 la tomo en cuenta porque hay una resistencia común entre las mallas. Pero como estoy estudiando la malla 3, aquí le pongo el signo menos. Porque la que tiene el signo más es solo la de la malla que se está estudiando. Y vamos a ver que al recorrer esta malla pasamos por la única fuente que es de sub 3 de menos, pero de más a menos. Por lo tanto, menos de sub 3. En el caso de la malla 4, la ecuación hubiese sido
menos I sub 1 por R2, la resistencia común, menos I sub 2 por 0, la resistencia común, menos I sub 3 por R4, más I sub 4 por R4 más R2 más R1, igual a menos B sub 0 menos B sub 2. Esa sería la ecuación de la malla 4. Una vez que se tiene esto, se tendría entonces un sistema de ecuaciones. La parte de resolver el sistema de ecuaciones nos daría cuál es el valor de las corrientes I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4 en función de todas las resistencias, que van desde la 1 hasta la 6 y perdón, desde la 1 hasta la 7 y de la fuente, desde B sub 0 hasta B sub 3. Entonces, de esta manera tendríamos este sistema de ecuaciones. Cuidado, obviamente, aquí hay que repasar algo. Hay que repasar cómo resolver sistema de ecuaciones. Yo voy a decir eso posteriormente, pero por un método. Hay muchos métodos para resolver sistema de ecuaciones. Yo voy a utilizar el método llamado método de eliminación. A veces lo llaman método de eliminación gaussiana, que se supone que de manera independiente el señor Gauss lo encontró y lo demostró cuando tenía 19 años de edad aproximadamente. Pero algunos dicen que es un método mucho más viejo que eso, que en la época de Gauss ya se conocía. De esta manera ya tenemos entonces el conjunto de ecuaciones. Una vez que se tiene este conjunto de ecuaciones, noten que tendremos que colocar las corrientes intermallas en un sentido que nosotros querramos y posteriormente en función de esas corrientes de malla calcular las intermallas. Esto es sumamente importante. Una vez que se encuentran entonces las corrientes de malla, pintamos las corrientes intermallas y la calculamos en función de las corrientes de malla. También podremos determinar la diferencia de potencial entre dos puntos por la izquierda. Por ejemplo, si vamos a determinar esta diferencia de potencial, tendremos que ir por cualquier trayectoria que vaya de B hasta A, o esta otra, cualquier trayectoria que vaya de A a B. En general siempre es cualquier trayectoria que vaya del punto inicial al punto. Y sumamos la diferencia de potencial, calculándose cada una de las diferencias de potencial en el camino, como lo hemos hecho cuando se está aplicando el método de Kirchhoff. Vamos a ver eso aquí. Entonces, que quiero determinar esta diferencia de potencial entre los puntos A y B. Voy a calcular B sub B menos B sub A. Como es B sub B menos B sub A, se debe seleccionar. Noten que puedo hacer lo siguiente. Por cualquier trayectoria y debe dar lo mismo. Por ejemplo, esta trayectoria sería más I sub 4 por R1 más B sub 1 más I sub 1 por R5. Ya llegué al nodo donde está el punto B, ese es este otro. Si se hubiese utilizado otra trayectoria, por ejemplo, esta sería menos B sub 0, B más a menos, menos I sub 3 por R6, menos I sub 2 por R7. Esa sería esta ecuación. Existen otros trayectos, por ejemplo, este, acá, o este otro, o este. Existen muchos, con tal de que salga de A y se llegue a B. Yo aquí puse uno solo, en función de una corriente que llamé I sub Z. Y su Z es esta corriente. Esta corriente que estoy llamando I sub Z, la puedo determinar así. I sub Z va hacia la izquierda. La corriente I sub 3 también va hacia la izquierda cuando pasa por R4. Y en cambio la corriente I sub 4 va hacia la derecha cuando pasa por R4. Por tanto, I sub Z es I sub 3 menos I sub 4. I sub Z es I sub 3 menos I sub 4. Y una vez que sabemos eso, vean, puedo hacer esto.
que está allí. Entonces sería menos B sub 0 más I sub Z por R4. Aquí, si voy a pasar por esta resistencia o por esta otra, así que voy a pasar por esta otra, por R3 para conseguir esta ecuación. Esta es I sub Y es I sub 2 menos I sub 1. Y paso por R3 de menos a más. Vean que los signos, las resistencias intermayas se colocan positivos por donde entra la corriente. Ya de esa forma podemos ver cómo podríamos nosotros resolver nuestro sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones, o mejor dicho, cómo nosotros podríamos llegar al sistema de ecuaciones. Cómo se resuelva es algo diferente, como les dije. Vamos a utilizar fundamentalmente el método de eliminación, pero ustedes pueden resolver por el método que ustedes quieran. Entonces, de esta manera tenemos ya el primer tratamiento de cómo resolver los sistemas, como he dicho, cómo resolver circuitos de este tipo. Ya lo que nos quedan son algunas cosas importantes. Primero, vamos a resolver circuitos donde aparezcan algunos ejemplos de esto. Vamos a hacer también algunas simulaciones y vamos a ver lo que se conoce con el nombre de elementos equivalentes, que pueden ser tanto en serie como en paralelo.